Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Sí, tengo información. Bueno, le había comentado que estaba medio raro esto de el juicio político y la declaratoria de procedencia. No quedaba claro, no, sí queda claro, ahora sí queda claro. Fíjese que el senador Germán Martínez Cázares, sí, el ex panista, actualmente senador por Morena, pues destapó todo el asunto, hombre. Habló de cabeza de vaca, de cómo la Cámara de Diputados, de un pacto de impunidad que puede perjudicar a la larga al país. Los gobernadores, sin rendir cuentas, tal como está hasta ahora. Y esto, bueno, lo había comentado, es muy raro que el 111, artículo 111 constitucional, en el que se le tenga que pedir de favor a los congresos locales que asuman el deber de desaforar, bueno, no desaforar, de darle salida al gobernador y de establecer a un sustituto. Eso es lo que establece la ley, de acuerdo al abogado, no estoy hablando de cualquier persona, es el abogado Germán Martínez Cázares, que pues se veían caras largas, no llegaron al acuerdo que querían. De esto seguramente hablará el presidente, y debo aclarar que si bien Germán Martínez Cázares no está en las mejores relaciones con el presidente de México, tampoco es correcto que le culpe de lo que deciden los senadores y senadoras. O sea, finalmente es un acuerdo del Poder Legislativo. Esto todavía pasa a la Cámara de Diputados, todavía no se acaba, pero sí, no, el acuerdo no satisfizo a varias partes, entre ellas lo dice el abogado Germán Martínez Cázares, senador de la República por Morena. Bueno, pues entonces, ¿de qué se trató todo este enjuague? Ricardo Monreal en medios, como una vedette ante los medios de comunicación, el informe, la comparecencia de Rogelio, estuvo pesadito el día de ayer, pero lo que acordaron en el juicio político y la declaratoria de procedencia, no pues, parece que le dieron patente de corso a los gobernadores y a todos aquellos que se ven involucrados en casos de corrupción. Aquí está la explicación, no vamos tan lejos. Cheque usted, escuche, se lo explico luego. Gracias a un federalismo feudal abigarrado, oscuro, en materia de rendición de cuentas, algunos gobernadores impresentables, corruptos y ladrones no pisan la cárcel. La garantía federal es dual, con supremacía para la federación, como lo dispone el artículo 49 vigente de nuestra Carta Magna. Lo que no está, subrayo, no está expresamente concedido por la Constitución General a funcionarios federales, dice el 124 vigente, se entiende residualmente concedido a los estados y a la Ciudad de México. Luego entonces, tipificar delitos federales, perseguirlos en una fiscalía federal, juzgarlos por tribunales federales y desaforarlos en una Cámara Federal está perfecta y categóricamente concedido por la Constitución a la Federación. ¿Qué pitos tocan las entidades federativas? Una declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados es suficiente para suspender temporalmente de su cargo a un servidor público. No requiere su homologación, ratificación o aprobación por parte de la legislatura local para que surta sus efectos, sostiene el enorme constitucionalista Elisur Arteaga Nava, y agrega, se exige enviar la resolución a la legislatura para proveer lo relativo a su suplencia y evitar la acefalia política. Clemente Valdés, primer abogado general de la UAM, dice con humor cáustico en su libro El juicio político que la Cámara de Diputados comunica a las legislaturas locales por si éstas deseaban hacer alguna celebración o alguna manifestación de condolencia. Las resoluciones a las controversias 99-2016 de Jalisco y 165-2018 de Michoacán no son precedentes aplicables a la minuta, no aclaran los efectos del párrafo quinto del artículo 111 para un gobernador desaforado. Son pronunciamientos tangenciales que arrastran una vieja expresión del ministro Cosío en la controversia 24-2005 sobre el principio de imparcialidad e independencia judicial. Quienes invocan esas resoluciones confunden la ratio decidendi con la obiter dictum de esas sentencias del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Son dichos de paso, que no son el fondo de la resolución.
Esas jurisprudencias ni aplican a lo que hoy vemos aquí, ni obligan a senadores, solo constriñen a los jueces. Tan es así que la Cámara Federal, el 13 de junio del 2016, desaforó y nadie defendió a Lucero Guadalupe Sánchez López, la chapodiputada panista. Ahí calladitos todos y no se alteró el federalismo. Hay una ambigüedad en el 111, se llama indeterminación constitucional y la puede resolver la ley. Y los diputados solo le empeoraron en la minuta. La Corte es el intérprete último de la Constitución, pero no el único. Nosotros también somos intérpretes constitucionales. La Constitución, en virtud de su indeterminancia, goza de textura abierta, diría Hart, o es una estructura dinámica, diría Kensel. Ese dinamismo, esa apertura nos permite decir que en materia de responsabilidad política, los servidores públicos, las conductas federales las conocen las autoridades federales y las locales, las autoridades de cada entidad federativa. El amasijo legal que viene de los diputados, el enredo burocrático aporta poca claridad a los procedimientos y hará inoperante la facultad exclusiva de los diputados y diputadas de remover el fuero. Esa minuta y este dictamen son una reedición del pacto de impunidad de la clase política que tanto molesta al ciudadano. Con eso no rendirá cuentas ningún gobernador ni nadie. Aprendí de Raúl González Esmal que el federalismo de Estados Unidos no es comparable al mexicano. El norteamericano es centrípeto. Los estados firmaron una constitución e hicieron un pacto federal. El federalismo mexicano es centrífugo. El acta constitutiva de 1824 hizo nacer a los estados de la Unión. El federalismo mexicano, los estados nacieron de hecho y de derecho precisamente en la Constitución y esta fija sus contornos según el michoacano Felipe Tena Ramírez. El 41 dice que la soberanía se ejerce por los medios de los poderes de la Unión. El 119 obliga a los estados a entregar sin demora a los imputados o sentenciados. El 120 dice que los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. El 128 obliga a jurar cumplir la Constitución a todas esas autoridades. Eso es federalismo constitucional. La declaratoria federal de procedencia, sin su homologación local sobre funcionarios locales, es una intervención reconstructiva y un control constitucional del federalismo mexicano autorizado por la supremacía de la Constitución. Las tareas electorales en educación, la mercantil, etcétera, son tareas con preponderancia de la Federación. Incluso la Suprema Corte ha resuelto la semana pasada que las entidades federativas tienen prohibido definir a la persona, materia civil y local por antonomasia, como centro de imputación jurídica. A ustedes les consta, no siempre voto como quiere el presidente. El país quiere ver a sus senadores y senadoras apartados de sus gobernadores. El Senado es custodio del federalismo, no alcahuete de gobernadores rufianes. Tampoco se está legislando ad casus contra Cabeza de Vaca. Quien legisló a favor de Cabeza de Vaca 55 días después de desaforado fue el Congreso local de Tamaulipas, para tratar de evitar la suplencia una vez destituido por el desafuero. Le agregaron un párrafo al artículo 84 de la Constitución local para reforzar el fuero al gobernador, apenas el 24 de junio del 2021, para decir que sus decisiones son definitivas e inatacables, cuando la inatacabilidad de las decisiones del entonces gran jurado del Congreso Federal, está consagrada en el mismo texto constitucional desde el 5 de febrero de 1917. Solo 104 años antes son inatacables las resoluciones de la Cámara Federal que las de Tamaulipas. ¿Qué entiende la Suprema Corte por inatacable al admitir amparos y controversias para defender a un gobernador? La Corte está escondiendo debajo de sus togas a Cabeza de Vaca, pero también un enredo legislativo para el arreglijo judicial y el activismo oficioso de algunos abogados del Estado que vendieron favores y de abogados privados en complicidad con aquellos. La minuta, voy
Presidenta, tengo 10 minutos según el reglamento. La minuta de los diputados mantiene ese ambientito corrupto de impunidad y descarada complicidad. Algo huele a podrido desde San Lázaro y en protesta yo retiro mi voto particular. Bueno, ahí tiene la intervención del senador. Sí, pues no es uno. Ah, caray, qué volé. Espéreme. Ya los del PAN estaban de fiesta, pues, de cotorreo, porque pues lo que dice Damián Cepeda, Germán Martínez Cázares es: esto huele mal desde San Lázaro. Son malas noticias para el mismo recinto legislativo. Esperamos, mexicanas y mexicanos, toda la disertación política de Germán Martínez Cázares es que hubo arreglos desde la Cámara de Diputados, que las mismas togas y birretes de los ministros de la Suprema Corte tienen bajo sus faldas a Francisco García Cabeza de Vaca, y con este juicio político y declaratoria de procedencia están en contra de la misma Constitución que desde 1917 es válida. Es inatacable una decisión de la Cámara de Diputados. Si les dan elementos, los panistas los van a tomar encantados. Esto es lo que no quieren que se dé a conocer, porque me pareció mal que el artículo 111, se quedara igual, que solamente sean las autoridades locales las que juzguen a los gobernadores. Nadie va a rendir cuentas así. Y es un asunto de senadores, senadoras y senadores. Más aún, con Olga Sánchez Cordero ahí, con el mismo Ricardo Monreal. Se me hace que son muchas concesiones. No lo estoy diciendo yo, lo dice el propio senador Germán Martínez Cázares. No habla al tanteo, está citando textualmente a especialistas en la materia de ley. Vamos, abogados constitucionalistas, gente que conoce el tema al dedillo, así lo desmenuzan. Entonces tendrá que dar una explicación el doctor en Derecho Legislativo Ricardo Monreal, o quizás tendrá que dar una explicación Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, hoy presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Parecía que le surgía que se callara el señor. Pero esto es lo que tenemos que conocer. ¿Por qué ocultarlo? Esto no lo debió haber ordenado el presidente. Esto tuvo que ser del Poder Legislativo. Parecen muchas canonjías, al PAN sobre todo. Y habló de Cabeza de Vaca. Y ahí está metido Ricardo Anaya. Y ahí están metidos otros gobernadores de los estados, del PAN y del PRI. Bajo esos criterios, nadie los va a tocar y no van a rendir cuentas. ¿Eso se buscaba? La ley de juicio político y declaración o declaratoria de procedencia, su espíritu era lo contrario: evitar la impunidad, evitar la corrupción imperante, rampante en el Poder Judicial y en los estados sobre todo. Parece que nos quedamos con las ganas. De esto va a hablar el presidente, créamelo, no se va a quedar callado, porque si algo ha quedado muy definido es que las senadoras y senadores no tienen línea de nada. Y lo dijo Olga Sánchez Cordero con Loretito. No, el presidente no tira línea, deja al Poder Legislativo hacer su chamba. Pues parece que quedan a deber con esto. No le quiero dar malas noticias, pero pues no tiene nada que celebrar Morena, ni los aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde. Interesante, ¿no? Esperábamos otra cosa y nos salieron con un domingo 7. ¡Qué caray! Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.